¿Qué haces cuando tu fe comienza a tambalear? ¿Qué ocurre cuando oras y el cielo parece guardar silencio? ¿Qué pasa cuando quieres creer, pero las dudas empiezan a llenar tu mente? La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero seamos honestos, a veces vemos el problema más grande que la promesa. A veces sentimos más miedo que esperanza y a veces creemos y al mismo tiempo luchamos con la incredulidad. Sin embargo, esta lección nos recordará algo poderoso. La fe no nace de nuestra fuerza, la fe nace de mirar a Jesús. Vamos a descubrir qué hacer con la duda, cómo fortalecer una fe débil, qué significa realmente tener la fe de Jesús y por qué una pequeña fe puede mover grandes montañas. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Hola queridos amigos, qué alegría poder compartir una vez más con ustedes una nueva edición de Enfoque Bíblico. Soy el pastor Domingo Guzmán y quiero agradecerte por acompañarnos cada semana para estudiar juntos la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a este canal, a compartir este episodio, seguirme en Instagram y X como @Pastor Guzmán y escribirnos a info@domingoguzman.org. También puedes visitar nuestro sitio web www.domingoguzman.org. Esta semana estudiaremos una de las experiencias más importantes de la vida cristiana, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos caminar con Él. Sin fe no podemos permanecer firmes en medio de las pruebas. Y la buena noticia es esta: la fe puede crecer, la fe puede fortalecerse y la fe verdadera siempre nos lleva más cerca de Jesús. Vivimos en una generación obsesionada con las señales. Muchas personas dicen, si Dios hiciera milagro delante de mí, creería. Si pudiera ver algo sobrenatural, tendría fe. Pero la Biblia demuestra que ver milagros no garantiza creer. Los israelitas vieron abrirse el mar rojo, comieron maná, vieron la nube y aún así dudaron. En tiempo de Jesús ocurrió exactamente lo mismo. Los fariseos pedían señales constantemente, aunque habían visto milagros impresionantes. Y Marcos capítulo 8 dice que Jesús suspiró profundamente. ¡Qué expresión tan fuerte! Jesús no suspiraba por falta de poder, sino por la incredulidad humana. Porque el problema no era falta de evidencias, el problema era un corazón endurecido y hoy puede pasarnos de la misma manera. Tenemos la Biblia, tenemos las profecías cumplidas, tenemos miles de evidencias del amor de Dios, pero aún así muchas veces seguimos diciendo, Señor, dame otra señal. La fe verdadera aprende a confiar incluso cuando no entiende todo. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso no significa fe ciega. Dios nos ha dado razones suficientes para que creamos. La pregunta es, ¿estamos alimentando nuestra fe o nuestras dudas? Algo impresionante de los evangelios es que Jesús podía ver la condición espiritual de las personas. Él veía más allá de las palabras. Algunos decían creer, pero Jesús conocía la realidad de sus corazones. En el Evangelio de Lucas capítulo 7 encontramos la historia del centurión romano. Aquel hombre ni siquiera pidió que Jesús fuera a su casa. Solo dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló de aquella fe. Por otro lado, los discípulos muchas veces dudaban, aún caminando al lado de Cristo. Esto nos enseña algo bastante importante. Estar cerca de lo religioso no siempre significa tener una fe profunda. También aparece aquel padre desesperado que clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Y sinceramente, muchos de nosotros hemos estado allí. Creemos, pero luchamos con dudas, con temores. Tenemos esperanza, pero también tenemos miedo.
Sin embargo, la buena noticia es que Jesús no rechazó a ese hombre y tampoco nos rechaza a nosotros. Dios puede trabajar incluso con una fe débil si esa fe está dispuesta a acercarse a Él con esperanza. Muchos creen que la fe depende también de las emociones, pero la fe no es sentir, la fe es confiar. Hay días en que vas a sentir paz y otros días sentirás angustia. Habrá momentos en que sentirás la presencia de Dios muy cerca y otros en que parecerá distante. Pero Dios no cambia según nuestras emociones. Efesios capítulo 2 dice que la fe es un don de Dios, no nace de nosotros mismos. Es el Espíritu Santo obrando dentro de nuestro corazón. Y aquí hay algo muy importante. Los sentimientos cambian, las emociones suben y bajan, pero la palabra de Dios permanece firme. Por eso no debemos basar nuestra relación con Dios solamente en lo que sentimos. La fe auténtica sigue creyendo aún en medio de la tormenta. Sigue orando cuando no entiende. Sigue caminando cuando no ve el camino completo. La fe dice, Señor, no entiendo todo, pero sigo confiando en ti. Hebreos capítulo 11 es conocido como el gran capítulo de la fe. Allí aparecen hombres y mujeres imperfectos, pero que decidieron confiar en Dios. Noé construyó un arca sin haber visto lluvia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés dejó Egipto creyendo en las promesas divinas. Todos ellos tenían algo en común. Caminaron por fe y no por vista. La fe no elimina las pruebas, la fe nos sostiene en medio de las pruebas. Y algo hermoso de Hebreos 11 es que no presenta personas perfectas. Muchos de ellos tuvieron luchas, errores y momentos difíciles. Eso nos recuerda que la fe no significa perfección absoluta. La fe significa dependencia constante de Dios. Y hoy también nosotros somos llamados a caminar por fe. Aunque no veamos todo claramente, aunque el futuro parezca incierto, aunque existan lágrimas y preguntas, porque la fe mira más allá del presente, la fe se aferra a las promesas eternas de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 describe al pueblo final de Dios diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice solamente fe en Jesús, dice la fe de Jesús. ¿Y qué significa eso? Significa permitir que la confianza perfecta de Cristo habite en nosotros. Jesús confió plenamente en el Padre, aún en Getsemaní, aún en la cruz, aún en medio del dolor, cuando todo parecía oscuro. Jesús siguió confiando y esa misma fe quiere producir Dios en nosotros. No una fe superficial, no una fe emocional, sino una fe firme y perseverante, rendida completamente a Él. La fe de Jesús permanece aun cuando no entiende completamente el camino. La fe de Jesús sigue obedeciendo, sigue esperando, sigue creyendo. Y hoy Dios quiere desarrollar esa fe en nuestra vida. Queridos amigos, la fe no significa ausencia de dudas. La fe significa decidir confiar en Dios por encima de nuestras dudas. Tal vez hoy tu fe es pequeña, tal vez estás cansado, tal vez has pasado por pruebas muy duras, pero recuerda, una pequeña semilla de fe en las manos de Dios puede producir milagros enormes. No te alejes de Jesús por causa de tus luchas. Acércate más a Él porque la fe crece cuando permanecemos cerca de Cristo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Enfoque Bíblico. Por favor, no olvides suscribirte al canal, compartir este video, seguirnos en Instagram y X como @Pastor Guzmán y escribirnos a info@domingoguzman.org y visitar nuestro sitio web domingoguzman.org. Y recuerda siempre, la fe no consiste en verlo todo. La fe consiste en confiar plenamente en aquel que lo ve todo, porque Dios sigue obrando. No dejes que pase de largo en tu vida.